Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Llegamos al final de la semana y aquí un tiempo de tranquilidad para estar escuchando la palabra del Señor, para acercarnos a Él, para bendecir al Señor. Y como cada día vamos a hacer nuestro oficio desde la parroquia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, y el que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a dar comienzo y siempre procuramos todas las noches tener nuestro oficio enfocado con una intención de oración. En esta noche, hermanos, hermanas, queremos poner como intención de oración la petición principal de que el Señor nos pueda aumentar la fe. Esa oración, esa petición que le hicieron en su día los discípulos a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Esa va a ser nuestra principal petición en esta noche, que el Señor nos aumente la fe. Así que de esa manera, hermano, comenzamos en oración. Padre, gracias nuevamente por poder estar en tu presencia, por poder descansar en ti, por poder sentir la paz que supone el estar cerca de ti, Señor. Señor, queremos disfrutar esta noche de tu presencia, de tu palabra, y queremos que tú aumentes la fe en nuestros corazones. Que todas las personas que escuchan este oficio puedan recibir esa gracia, Señor, de que su fe sea aumentada. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así vamos a comenzar esta noche nuestra liturgia, como cada noche, con las palabras que decimos, declarando: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar leyendo el número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él va a oír nuestra súplica. Y decimos así: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor esté siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar lectura. Yo te invito a que tú abras tu Biblia si la tienes a mano y vamos a leer un salmo, el salmo número 11, que dice así: En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para setear en oculto a los restos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pues después de leer este salmo, vamos a seguir con nuestro estudio acerca de el tema que hemos comenzado en el día de ayer, el tema de la bienaventuranza, que se ha titulado como el único y verdadero camino a la felicidad. Ojalá, hermano, que cuando terminemos este estudio podamos sentirnos mucho más felices, más conscientes de las cosas buenas que tenemos y podamos disfrutar más de la vida que vivimos y de la relación con nuestro Señor, el Señor Jesús, sea una relación mucho más creciente y mucho más profunda. Hoy nos quedamos en el tema de ayer hablando acerca del contexto en el cual Jesús subió a ese monte y comenzó a decir el sermón de la montaña, y comenzando con las primeras palabras de bienaventurados. El escenario religioso, el contexto al cual llegó Jesús, en cierta manera acentuaba el problema, porque Jesús estaba confrontando, fijaros en esta idea, Jesús estaba confrontando una sociedad religiosa que pensaba que estaba bien en su interior. Ellos no pensaban que estaban mal. Y cuando nos recordamos la manera en la cual Juan el Bautista, como precursor de Jesús, como ese profeta que preparaba el camino al Señor, enseñaba o proclamaba, pues nos damos cuenta de que algo fallaba. Porque según ellos estaban muy bien. Y además se sentían incluso orgullosos de su estilo de vida religioso. Sin embargo, lo que proponía Juan el Bautista era el arrepentimiento. Había que arrepentirse y había que hacerlo confesando los pecados en público y bautizándose en el río Jordán. Imaginaros, muchas personas se encabezonarían en sus creencias, en su manera de ver las cosas, pensando que ellos estaban bien. Esto nos recuerda un poco, otra vez, a aquel fariseo que estaba en el templo y él pensaba que las cosas que estaban haciendo las hacían muy bien. Sin embargo, el que nos dice Jesús que fue justificado antes no fue el fariseo precisamente, fue el publicano. Bueno, pues ahí nos damos cuenta del problema en el cual Jesús está enseñando, y Jesús nos quiere hablar del interior, y resulta de que, como digo, repito, la gente de su tiempo estaba convencidísima de que ellos estaban viviendo la vida que Dios quería que tenían que vivir y que las cosas estaban bien con ellos. Así que eso tengámoslo en cuenta.
La vida religiosa en Israel en aquella época no era, hermanos, hermanas, hablamos de los judíos, pero no era de un solo color, tenía muchos colores. Igual, curiosamente, que lo que se está viviendo en la actualidad. Y es que resulta de que fue ya hace unos años, en el año 1948, cuando Israel vuelve de nuevo, después de 2000 años, a convertirse otra vez en nación. Fruto de la gran visión de David Ben Gurión y otros arquitectos del Estado moderno de Israel que hicieron eso posible. Tenemos un ejemplo positivo que es la Universidad Hebrea de Jerusalén, que cuenta con unos pocos de premios Nobel en sus, vamos a decir, que han salido de sus clases. Esta gente tuvieron la visión de la creación de un pueblo único, grande, glorioso, al que todos vendrían, y muy importante también, donde todo judío que hubiera en la faz de la tierra, recordar que unos años antes habían sufrido el holocausto nazi, podrían encontrar en Israel un lugar y podrían además venir de todos lados. La visión que tenían era que todos pudieran vivir en una vida armoniosa, una vida de gozo, con sus brazos unidos unos con otros, en torno a un mismo valor de un gran amor por su nación, como una misma devoción nacional y ética. 1948, Israel ha progresado muchísimo, increíblemente. Se ha cumplido la profecía: donde había desierto, hoy hay vegetación. Se ha convertido en uno de los principales exportadores de verduras y frutas al mundo. Cuando llegaron era un desierto y ellos lo han convertido. Inventores del sistema de riego de gota a gota y muchos otros inventos de los que disfrutamos toda la humanidad. Y la verdad es que se han cumplido muchas profecías. Eso no podemos negarlo. Pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer que bueno, sucedía en el año 1948, nos están apuntando por aquí que hubo otro acontecimiento también de una gran importancia, que fue el día en que nació nuestro hermano querido José Martín Borrero. No solamente se creó el Estado de Israel, sino que además nacía él, José Martín Borrero. Dos acontecimientos casi igual de importantes. Bueno, resulta de que cuando miramos a Israel hoy, esa visión de un Estado con paz, con armonía, todos juntos, todos unidos, pues realmente todavía no se ha cumplido, porque hay diferentes facciones, hay diferentes maneras de creer en el judaísmo. Aparte están los problemas con los palestinos, lo cual hace que a día de hoy todavía no logran los objetivos que pensaban. En cierta manera, la nación entera está, vamos a decir, en un caos relativo al cual están, digamos, casi acostumbrados a vivir, pero que todavía realmente no han llegado a un punto de tranquilidad y de paz. Bueno, la realidad es, en cierta manera, es un contexto muy parecido el que se encontró Jesús, porque había caos también entre el mismo pueblo judío, porque estaban divididos en grupos. Hablamos de los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, los 4 grupos más importantes en los tiempos de Jesús. Y fijaros, vamos a ver este contexto en esta noche y realmente vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Los fariseos eran los que creían que la felicidad se encontraría en la tradición y en el legalismo. Los saduceos, sin embargo, creían que la felicidad la encontrarían en el liberalismo y en la filosofía. Los esenios, sin embargo, pensaban más bien que la felicidad era algo de negación personal, de separación del mundo. Eran más, vamos a decirlo de esta manera, un estilo a los monjes, viviendo en una especie de condiciones mínimas y en un lugar inhóspito, en el desierto de Judea, donde se encontraron, sabéis, los manuscritos de Qumran. Y los celotes eran aquellos que asesinaban a los romanos cada vez que se les presentaba la oportunidad. Tenían la costumbre de llevar dagas escondidas en sus vestidos y cuando veían un soldado romano que estaba solo, pues le cortaban la garganta, así, sin más.
Así que los celotes pensaban que la felicidad era derrocar al Imperio Romano. Podemos ver esos grupos diferentes. Supongo que podríamos decir que para los fariseos la felicidad significaba regresar a las costumbres de los padres. Eran gente de la nostalgia, querían regresar, aferrarse a las tradiciones, mientras que los saduceos veían la felicidad justamente en lo contrario. Mientras unos pensaban en el regreso, otros pensaban en el avance, en modernizarse, en alejarse del pasado, en la liberalización. Los esenios eran los de salir de todo eso para aislarse, y los celotes eran los rebeldes, los que vamos a matar. Podríamos decir que las 4 palabras que los caracterizan serían: para los fariseos, regresa; para los saduceos, avanza; para los esenios, sal; y para los celotes, ir en contra. Lo cierto y verdad es que en toda dirección que apuntaban, que eran diferentes unas de otros, ellos estaban tratando de encontrar la felicidad verdadera. Los fariseos pensaban que al regresar a la ley y regresar a la tradición, y rechazando el presente, y sacrificando la realidad espiritual para aferrarse de alguna manera a lo pasado. Entonces, ¿qué hicieron? Terminaron matando al Mesías por aferrarse al pasado. Los saduceos rechazaban el pasado, y al ir únicamente con el presente y su futuro, también ignoraron al Mesías, quien era el cumplimiento de todas las profecías y tipos pasados. Los esenios, por otro lado, en su deseo de vivir de una manera santa, se preocuparon más bien se rebelaron contra el templo y se preocuparon más bien de la geografía, y para ellos, en definitivas cuentas, ser santo era algo así como vivir en el lugar adecuado, el estilo de vida que vivían, y no el corazón, era algo externo en realidad. Mientras que finalmente los celotes vivían enredados en la violencia y también rechazaron el mensaje de Jesucristo. Podríamos decir que en nuestra sociedad hay grupos así, como los fariseos, que están aferrados a las tradiciones; los saduceos, que están yendo hacia adelante, pero al mismo tiempo en una liberalización, pensando que la filosofía les va a resolver la vida, y así podríamos seguir. Lo que estoy tratando de explicar, hermano, es que en ese tiempo, en ese contexto, Jesús se encuentra con este tipo de gente diferente, pero a todos le une algo. Todos están en la búsqueda, de alguna manera, de la felicidad. Pero claro, no la encuentran realmente, y finalmente no la encuentran, porque donde la están buscando, ahí no está. Porque no estaba en la tradición. No estaba en la tradición. No estaba en la filosofía o el pensamiento moderno. No estaba en la negación personal o en aislarse de la cultura, ni en un derrocamiento político. No estaba ahí la felicidad que el ser humano estaba buscando. Y en medio de ese contexto, en medio de lo que esa gente está pensando, daros cuenta de que de pronto la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, la Buena Noticia, nos dice las palabras aquellas de Mateo capítulo 5, versículo 1, cuando dice que entonces Jesús, viendo las multitudes, viendo a esa gente, multitudes, mucha gente, pero sabiendo la manera en que muchos de ellos estaban buscando la felicidad, ahí dice: la felicidad trata de definir la felicidad. Es decir, Jesús comienza a decir en su Sermón de la Montaña: bienaventurados, felices, dichosos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como que Jesús nos está diciendo la receta. Nos está diciendo: tú estás buscando la felicidad en esto, en lo otro, pero la felicidad es... Acuérdate de estas palabras.
la felicidad es. Y entonces Jesús plantea una dirección completamente nueva, una novedad, algo completamente que no habían oído nunca. Nadie antes de Jesús había dicho esas palabras. Y Jesús estaba marcando, repito, una nueva dirección, una verdadera respuesta al anhelo del corazón del hombre. Hay una frase que decía yo el otro día en mis clases del seminario, que la suelo repetir y que me la repito a mí también, y que desde que la oí, de verdad que tiene una profundidad tremenda. Y la frase no es otra, es muy simple. La frase dice: verdad hay una sola, mentiras muchas, pero verdad una sola. Y aquí Jesús, cuando Jesús comienza a decir bienaventurados, hermanos, hermanas, no se nos olvide, Jesús está diciendo la verdad. Jesús podría habernos dicho cualquier otra cosa, pero Jesús nos está diciendo la verdad. A esos fariseos que buscaban en sus tradiciones, a esos saduceos que pensaban que la solución estaba en la filosofía, influenciados por la filosofía griega de aquella época, aquellos esenios que se habían aislado del mundo para ser más santos que nadie, aquellos celotes que estaban matando a los romanos pensando que estaban haciendo el bien porque eso haría que se derrocara el imperio romano. Ninguno de ellos estaba encontrando la felicidad. Y Jesús comienza a decir, la felicidad es, y empieza a explicarlo. Hermanos, es muy importante que nos demos cuenta de que esta verdad que comienza Jesús a declarar desmantela totalmente a estos grupos. Siendo precisamente al grupo de los fariseos, recordar, y a los saduceos, a los que Jesús a menudo más confronta. De hecho, Jesús trató con más cariño a los pecadores, a los abiertamente pecadores, a los de verdad pecadores, que a los que se consideraban que andaban en los caminos de Dios, a los fariseos y a los saduceos. En realidad, los esenios ni siquiera son nombrados en el Nuevo Testamento, imaginaros la importancia que se le da a ellos, y los celotes tampoco son un problema en el Nuevo Testamento. Los esenios finalmente dejarían de existir hacia los años 60-70 después de Cristo. Los celotes es muy probable, dicen los historiadores, que pudieron ser matados la mayoría de ellos por los romanos en la toma de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los saduceos estaban relacionados con la aristocracia de los sacerdotes en el templo. Cuando el templo se destruyó, pues la razón de ser de los saduceos también se destruía con esa destrucción del templo, con lo cual finalmente los judíos que más sobrevivieron fueron los de la rama de los fariseos. Quiere decir que el judaísmo ortodoxo actual viene de herencia de un judaísmo farisaico. Tengámoslo en cuenta eso, porque los otros realmente desaparecieron. Y Jesús, hermano, viene a traer un camino que es completamente diferente. A mí me encanta Jesús. Yo estoy enamorado de Jesús. La verdad es que cada vez que me paro a pensar, a meditar en las palabras de Jesús, en lo que Jesús hacía, en cómo Jesús vivía, en lo que Jesús enseñaba, más convencido, más convertido, más enamorado estoy del Señor. Cuando pienso estas cosas, hermano, me imagino, no puedo dejar de imaginarme lo maravilloso que será un día cuando yo le pueda abrazar y pueda sentir la felicidad suma, es decir, la felicidad completa, el sumo bien, lo más maravilloso. El día en que tú puedas, el día que podamos abrazar a nuestro Señor. Jesús trajo un camino, hermano, hermanas, totalmente diferente. Un camino, eso sí, de felicidad, pero que tiene que ver con el corazón. Y con nada más. Analicemos, si luego queremos reflexionar más tranquilo y volvemos a oír el vídeo, analicemos
en dónde estaban buscando la felicidad aquellos grupos en los tiempos de Jesús, y nos daremos cuenta de que esos grupos hoy siguen haciendo la búsqueda de la felicidad de una manera muy similar. Repito el versículo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, para que nosotros hoy podamos entender de una manera profunda, yo voy dando algunas advertencias. Para que podamos entender mejor las bienaventuranzas, tenemos que entender eso. Jesús nos está haciendo una propuesta diferente. Una propuesta diferente de la que incluso nosotros mismos estamos acostumbrados a pensar o a creer. Lo que Jesús nos plantea, hermanos, a nosotros en el siglo XXI es una propuesta diferente. Porque Jesús nos habla de una felicidad interna. Una felicidad que solo Dios nos puede colmar y nos puede conceder. Jesús está diciendo que Dios se la concede. Este es el punto. Esta es la paradoja en la que nos enfrentamos con estos versículos. Dios le concede la felicidad a la gente que es lo menos probable que la pueda tener. ¿Eso cómo va a ser? A la gente que son pobres, tristes, mansos, hambrientos, sedientos, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, perseguidos e insultados. ¿Cómo va a ser que a esa gente es a la que Dios le concede la felicidad? ¿A quién de nosotros, hermanos, siendo sinceros, se le habría ocurrido una lista como esa? Y luego de decirlo, de decir esa gente, además señalar que el camino de la felicidad está ahí. Pero claro, según Jesús, hermano, hermana, ahí está el camino a la felicidad real. Es decir, Jesús nos está enseñando contracorriente. Jesús nos está enseñando algo que desde la razón humana no le encontramos sentido. Y hermano, a mí me encanta Jesús. Y me encanta su mirada y cómo nos mira a las personas. Ahí estaban esas multitudes. Ahí estaban esas multitudes por las que Jesús se preocupaba tanto y se sigue preocupando tanto. A mí me emociona cuando yo veo el Jesús de los Evangelios y recuerdo esa frasecita de ese versículo que dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces digo, ese mismo Jesús de ayer también es el mismo Jesús de hoy. Así que cuando pienso en Jesús, esa mirada que tenía por las personas de preocupación, pienso, también hoy Jesús nos mira con esa mirada de preocupación. Ahí estaban las multitudes. Y ahí estaba Jesús con ese corazón lleno de amor, de empatía, con ese deseo enorme de ayudarlo. Cuando los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús que despidieran a la gente porque se iban a morir de hambre, Jesús les dijo estas palabras: dadle vosotros de comer. Hermano, hoy nosotros tenemos esa responsabilidad de darle de comer a las personas que lo necesitan. Hablamos en términos materiales y en términos espirituales. Nosotros somos llamados a alimentar con la palabra de Dios a las personas y alimentar con pan material también a las personas. Esa mirada que tenía Jesús, que a veces se llenaba de lágrimas, como cuando otra vez vio las multitudes y se daba cuenta de que eran ovejas sin pastor. Que Dios nos levante pastores con el corazón que Jesús tenía. Por eso, hermanos, cuando las ovejas tuvieron hambre, las alimentó. Cuando estuvieron enfermas, las sanó. A los que estaban poseídos por los demonios, los liberó. Lo cual nos demuestra sobradamente cómo Jesús se preocupó por las personas. Y además, ante su ignorancia
Jesús se esforzó por enseñarla. Yo creo, hermanos, que una oración muy bonita en este tiempo es poderle decir al Señor: Señor, enséñame, enséñame. Que cuando yo abra la palabra del Señor y la lea, tú me enseñes y yo aprenda. Y tu palabra se siembre en mi corazón y tu palabra transforme mi vida y tu palabra sea esa luz que alumbra mi caminar, mi sendero, me ilumine. Podemos orar de esa manera: Señor, enséñame, enséñame a orar, enséñame. Y no podemos obviar que las multitudes se sentían atraídas por Jesús. Jesús tenía un poder de atracción impresionante. De hecho, al final del capítulo 4, en el versículo 23, antes del capítulo 5, dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Mira el ministerio itinerante de Jesús. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se nos dice que había grandes multitudes que lo seguían de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y más allá del Jordán. Así que Jesús llega a juntar delante de sí una multitud enorme, y una multitud además, para colmo, de todo tipo de gente, de toda clase de personas. Párate por un momento a pensar esa cantidad de gente tan diferente unos de los otros. Tú imagínate en esa multitud que había fariseos por un lado y publicanos por otro. Había gente ritualista y legalista y al lado había prostitutas. Había por un lado la gente que eran eruditos, los sabios, los estudiosos de la Torá, y sentados a su lado personas que no sabían ni escribir, analfabetas. Estaban esos que eran de costumbres refinadas debido al dinero, y luego estaban los excluidos, estaban los ricos y estaban los mendigos, estaban los que estaban con una gran salud física y los que estaban muy enfermos, hombres, mujeres, ahí estaban. ¿Y qué hizo Jesús? Traerles el mensaje del Evangelio, del reino, las buenas nuevas de que Dios tenía un reino y ellos podían entrar en ese reino. Un reino espiritual, pero que ellos podían entrar en ese reino. Sin embargo, había además un camino para compartir, un camino a la felicidad verdadera, un camino donde se podía, este es el punto también, hermano, a tener en cuenta, donde se podía compartir la naturaleza misma de Dios. Ahí estaba toda esa gente, esperando, expectante. ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? Pero esa multitud, al fin y al cabo, eran, vamos a decirlo de esta manera, la audiencia secundaria. Pongámonos en escena. Jesús se sube a un monte. Ese monte está en algún lugar de la costa norte de Galilea. Hay un lugar tradicional donde hay construida una iglesia. Y ya sabéis que hay lugares tradicionales en Israel que no necesariamente son exactamente el lugar donde fue, pero son cosas así tradicionales. Lo cierto y verdad es que ese monte tiene una inclinación muy elevada y desde el monte se puede vislumbrar lo que es el mar de Galilea y los campos que rodean lo que es el monte. Claro, ¿el punto cuál es? El punto es cómo Jesús arriba podían escucharlo la multitud que estaba abajo. Y eso es un quebradero de cabeza porque no había equipos de sonido. Y ahora resulta que para colmo Jesús se sienta. No estaba de pie. Jesús se sienta. Ese es el gesto, por decirlo de alguna manera, es el gesto del rabino que le hace a sus discípulos el que ellos entiendan que cuando el rabino se sienta, el rabino va a enseñar. Y los discípulos se callan, se quedan quietos y se sientan también. Así que ese gesto de sentarse revela que las palabras que después de Jesús iba a decir eran de una importancia tremenda. Es decir, le estaba diciendo a sus discípulos: ahora voy a enseñar.
Y claro, si nos ponemos en situación, la multitud que estaba, acordaros que dice la Escritura que los discípulos se juntaron alrededor de él. Aquí nos queda la duda de cuántos discípulos había en los discípulos cercanos. Evidentemente en primer lugar pensamos en los 12 apóstoles, pero también había discípulos que seguían a Jesús y discípulas. No se me puede olvidar esto. Lucas nos enseña que había mujeres seguidoras de Jesús, y quiero reivindicar a las discípulas de Jesús también. La palabra para discípulo es matetes. El problema es que no existe una palabra femenina para hablar de discípulo, porque en aquella época ni los filósofos griegos ni los rabinos tomaban a mujeres para que aprendieran, lo cual quiere decir que lo que estaba haciendo Jesús, dejando que las mujeres le siguieran, era una novedad también. Y no solo eso, las mujeres también, nos cuenta Lucas, algunas de ellas, y pone nombres concretos, lo puedes buscar en tu Biblia. Esas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús. Entonces, en esos 12 que estaban ahí, yo no dudo para nada que había también las mujeres que seguían a Jesús y también estaban ahí escuchando. Y habría un grupo no de 12, sino de unos pocos más. El núcleo, vamos a decir, de confianza, el núcleo principal de Jesús. Y después empieza la multitud hacia abajo. Cuanto más alejados estuvieran de Jesús, menos escucharían. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se nos plantea incluso una situación. Yo creo que los que estuvieran muy retirados ni siquiera podrían oír, más bien que oír, ver a Jesús moviendo los labios, haciendo gestos con las manos, pero no entenderían muy bien. Entonces estarían preguntando que qué decía Jesús. Me imagino que cuanto más distantes estuvieran de Jesús, menos oirían todo. Pero esta felicidad de la que Él está hablando, esta bienaventuranza que Jesús ofrece, recordemos que decíamos al principio, le pertenece únicamente a aquellos que le pertenecían a Dios. Y aquí hago un paréntesis rápido. Acordaros del Salmo 23, decíamos, para que el Señor sea mi pastor y nada me faltará, y recibamos sus bendiciones de una manera especial, primero tiene que ser nuestro Señor. Para que podamos entender, primero entender y después vivir la bienaventuranza, otra vez tenemos que darnos cuenta de que esto es para los que hemos recibido, hemos acogido en nuestro corazón al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor personal. Es decir, nosotros somos o nos calificamos o nos definimos como discípulos del Señor. Esta enseñanza de la felicidad que da Jesús es en exclusiva para los discípulos del Señor. Claro, más allá de ellos, es muy complicado lo que la multitud pudo haber oído. A lo mejor no lo entendió de una manera clara. Algunos ni siquiera lo llegarían a entender. Y bueno, preguntarían lo típico, ¿qué ha dicho? ¿Qué está diciendo? No puedo oírlo, ¿qué quiere decir? Pero, amigo, amiga, hermano y hermana, los discípulos tenían que estar cerca. Y tenían que estar cerca para escuchar el mensaje, porque ese mensaje lo había diseñado Jesús de manera especial para ellos. Repito, el objetivo primordial eran los discípulos. El mensaje, sin embargo, sí podemos decir que es para todos nosotros en cualquier época. El mensaje sí es para todos. Pero entenderlo, comprenderlo y vivirlo es para aquellos en quienes Dios ha tratado con nuestras vidas de una manera poderosa y en los que tenemos su gracia en nuestros corazones. Es decir, ¿quiénes se reunieron alrededor de Jesús? Lo podemos definir de esta manera. Los que creían, los oídos que oían y podían entender lo que estaba sucediendo. Al formular las bienaventuranzas, Mateo, a diferencia de Lucas, se preocupa de trazar los rasgos que han de caracterizar a los seguidores de Jesús. Está definiendo quiénes son los discípulos de Jesús. Bienaventurados
los pobres. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los pobres. Los que lloran. Los puros de corazón. Los misericordiosos. Jesús lo que está haciendo realmente es definir quiénes son los discípulos. De ahí la importancia que tienen para nosotros en estos tiempos en que la Iglesia tiene que ir encontrando su propio estilo de vida en medio de una sociedad cada vez más alejada de Dios. Y no es posible proponer la buena noticia de Jesús de cualquier forma. El Evangelio, solo, hermanos, podrá ser difundido y tenemos que difundirlo desde actitudes evangélicas. Es decir, no me refiero a evangélicas como denominación, sino evangélicas como lo que nos transmite y nos enseñan los evangelios. Las bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar la actuación de la Iglesia mientras está en peregrinación hacia el Padre. Hermanos, decíamos al principio de nuestra intención de oración que el Señor acreciente nuestra fe. Esta noche en el culto de oración que hemos tenido en nuestra parroquia, yo daba 4 ejemplos de cómo Dios puede acrecentarnos nuestra fe, hacerla crecer. Una de ellas es que crezca nuestra fe en la oración. Hermanos, Dios responde las oraciones. Pide, llama y la puerta se abrirá. Todo es posible para aquellos que podemos creer. No hay nada imposible para Dios. Así que Dios haga crecer nuestra fe en la oración. Dios haga crecer nuestra fe en la palabra del Señor, en tiempos en los que se está desprestigiando, en los tiempos en los que se han buscado toda una suerte de argumentos que lo que hacen es robarnos nuestro amor hacia este libro. Hermanos, que nadie te robe el amor por este libro, por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón. Que Dios nos haga crecer. Voy a este punto porque acabo de decir la Iglesia. Que Dios nos haga crecer en su amor por la Iglesia. Quiero recordarte, hermano, que Jesús nos habló de el trigo y la cizaña. Hermanos, en la Iglesia hay trigo y hay cizaña, las dos cosas. No te dejes engañar pensando que la Iglesia es la cizaña. La Iglesia no es la cizaña. La Iglesia es el trigo. Con esto que te quiero decir que hay miles de personas que podemos hacer las cosas mal. Pero eso es la cizaña. Eso no es el trigo. Hay muchas personas, hermanos, hermanas, en la historia de la Iglesia que han sido personas santas. Personas santas de Dios. Mujeres, hombres. Hoy en el siglo XXI hay santos y santas caminando por las calles, miembros de la Iglesia del Señor. Ese es el trigo. Y evidentemente y desgraciadamente hay mucha cizaña. Pero ¿qué dijo Jesús cuando alguien le pidió que por qué no arrancaban la cizaña? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue el consejo que dio? No, dejarla crecer juntos. Vaya a ser que queriendo arrancar la cizaña, también arranquemos el trigo. La Iglesia del Señor, que le digamos a Dios que nuestro amor pueda crecer por ella. Y por último, que pueda crecer nuestro amor de los hermanos los unos por los otros. Repito la idea de antes. Las bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar la actuación de la Iglesia mientras peregrina hacia el Padre. Las hemos de escuchar a la bienaventuranza, hermanos y hermanas, las tengo que escuchar, las tienes que escuchar, con un espíritu de conversión, con una actitud de conversión personal y comunitaria. Solo así podremos caminar hacia el futuro. Recordar que hemos compartido la enseñanza del Padre Nuestro en clave comunitaria, plural. Padre Nuestro,
no en clave personal. No decimos Padre mío, decimos Padre nuestro, venga tu reino. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Padre nuestro, líbranos del mal. Padre nuestro, Padre nuestro. De la misma manera tenemos que oír lo que son las bienaventuranzas. Me he atrevido a copiar unos versos de un teólogo español llamado José Antonio Pagola, que a mí me fascina, y él ha hecho aquí una especie de juego, cambiando o personalizando a través de la Iglesia las ideas que están detrás de cada bienaventuranza. Y yo las voy a leer y con esto hoy ya vamos a terminar. Pero espero que nos haga reflexionar, porque de verdad que es muy interesante. Cuando diga la palabra Iglesia, lo decimos con todo el amor con el que Jesús ama a la Iglesia. Recuerda que Jesús amó a la Iglesia, que se dio a sí mismo por ella. Así que pidámosle al Señor tener el amor que Jesús tuvo por su Iglesia. En ese tono es que decimos estos versos. Fijaros lo que dice: dichosa la Iglesia pobre de espíritu y de corazón sencillo, que actúa sin prepotencia ni arrogancia, sin riqueza ni esplendor, sostenida por la autoridad humilde de Jesús. De ella es el reino de Dios. Dichosa la Iglesia que llora con los que lloran y sufre al ser despojada de privilegio y poder, pues podrá compartir mejor la suerte de los perdedores y también el destino de Jesús. Un día será consolada por Dios. Dichosa la Iglesia que renuncia a imponerse por la fuerza, la coacción o el sometimiento, practicando siempre la mansedumbre de su Maestro y Señor. Heredará un día la tierra prometida. Dichosa la Iglesia que tiene hambre y sed de justicia dentro de sí misma y para el mundo entero, pues buscará su propia conversión y trabajará por una vida más justa y digna para todos, empezando por los últimos. Su anhelo será saciado por Dios. Dichosa la Iglesia compasiva, que renuncia al rigorismo y prefiere la misericordia antes que los sacrificios, pues acogerá a los pecadores y no les ocultará la buena noticia de Jesús. Ella alcanzará de Dios misericordia. Dichosa la Iglesia de corazón limpio y conducta transparente, que no encubre sus pecados ni promueve el secretismo o la ambigüedad, pues caminará en la verdad de Jesús. Un día verá a Dios. Dichosa la Iglesia que trabaja por la paz y lucha contra las guerras, que aúna los corazones y siembra concordia, pues contagiará la paz de Jesús que el mundo no puede dar. Ella será hija de Dios. Y por último, dichosa la Iglesia que sufre hostilidad y persecución a causa de la justicia sin rehuir el martirio, pues sabrá llorar con las víctimas y conocerá la cruz de Jesús. De ella es el reino de Dios. Son palabras muy profundas que podemos volverlas a escuchar una y otra vez. Hermanos, hermanas, la sociedad necesita conocer comunidades cristianas marcadas por este espíritu de la bienaventuranza. Y es que solo una iglesia evangélica, en el sentido de esto que tenemos en la mano, no hablo de manera denominacional, solo una iglesia que esté fundamentada en el Evangelio tiene autoridad y tiene credibilidad para mostrar el rostro de Jesús a los hombres y mujeres de hoy. Así que la pelota está en nuestro tejado. Tenemos la responsabilidad, como discípulos de Jesús, de tener que transmitir este mensaje al resto de las personas. Y hermanos, hermanas, así lo hicieron en su día los discípulos de Jesús. Fueron a la multitud otra vez y fueron a esa multitud predicando y enseñando todo lo que habían aprendido de los labios de Jesús. Hermanos, abro un pequeño paréntesis acerca de la situación religiosa actual. Hay muchas personas, por un lado, que piensan que se van a salvar, incluso algunos de ellos están enseñando teología, Biblia, pero la realidad, ¿sabes cuál es?
que no conocen al Señor de una manera personal. Además, inclusive, hasta se encuentran muy alejados. Y además, para colmo, algunos de ellos también viven señalando y criticando a la Iglesia permanentemente, pero ellos mismos no hacen nada más que hablar. Es decir, hablar no cuesta nada, pero no hacen el cambio ni hacen nada para que haya un cambio. Como decía un padre de la Iglesia, para poder comprender, primero hay que creer. En nuestra sociedad moderna le hemos cambiado el punto. Decimos, primero hay que comprender para después creer, pero ese no es el punto. El punto es que para poder creer, primero hay que creer. Para poder comprender, primero hay que creer. Y en este caso lo que estamos compartiendo es lo mismo que decíamos en el Salmo 23. Para poder entender la bienaventuranza, primero tenemos que ser aquellos súbditos leales de ese gran Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es otro que Jesucristo. Si somos súbditos leales de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, podremos entender. Hay personas que siguen viendo las bienaventuranzas como una cuestión ética o social. Nada más. Pero nosotros estamos aquí para decir la verdad y Jesús estaba llamando a la gente a entrar en el reino de Dios. Recordándole a sus discípulos sobre la actitud de que ellos tenían que tener al venir a esta felicidad. ¿Y cuál sería después el mensaje que tenían que predicar? Jesús le está diciendo a la gente que los discípulos tenían que ir después a predicar a la gente. Que si quieren ser felices, y hoy nos lo decimos a nosotros mismos, te lo digo a ti, me lo digo a mí, si queremos ser felices tendremos que ser pobres en espíritu. Tendremos que llorar, tendremos que ser mansos, humildes, tener hambre y sed, ser misericordiosos, puros de corazón, pacificadores e inclusive, llegado su momento, sufrir persecución e insulto. Pero claro, hay muchas personas hoy en día que dicen que el sermón de la montaña es muy difícil de cumplir. Y es verdad, no es fácil. Y entonces lo plantean como algo utópico, lo meten todo en un paquete de la utopía. Dicen que claro, como Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pues es una manera de negar las bienaventuranzas y ponerlas en un lado. Hay otros que dicen no, sí son posibles, pero ahora no, en el milenio. Y entonces se llevan toda la enseñanza al milenio. Pero claro, si Jesús enseñó en Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús está hablando de persecución y eso no tiene sentido en el milenio. Porque en el milenio es el tiempo en el que Cristo reinará sobre la tierra 1000 años, por lo tanto no habrá persecución. Además, tenemos que ser honestos y reconocer que todos los mismos principios que están en el Sermón de la Montaña y en la Bienaventuranza no son cosas aisladas, no son ideas aisladas, son principios que podemos encontrar por todas las Escrituras y, lógicamente, particularmente en el Nuevo Testamento. Así que Jesús nos está diciendo, felices son las personas que tienen las actitudes correctas. Hoy ya vamos a dejar el tema y mañana entraremos más en materia, pero yo tengo que decirlo alto y claro. No se trata de lo que poseemos. Estamos hablando de pobreza de espíritu, de llorar, de hambre y sed de justicia, de misericordia, de pureza, de paz. Esas actitudes son las que producen la felicidad. ¿Por qué? Y dirás tú, ¿y por qué? Porque esas actitudes son semejantes a Dios, que literalmente viene a nosotros debido a que Él
y este es el punto tremendo, importantísimo y maravilloso, Dios quiere compartir su naturaleza divina con nosotros. Entonces es como que Jesús estuviera diciendo, la felicidad entonces comienza desde el interior y sale hacia el exterior. Y es más, y esto es lo paradójico y lo misterioso, inclusive en donde hay sufrimiento y pobreza, donde hay tristeza, la felicidad no ha terminado. Incluso se dan muchos testimonios de que allí se encuentra y hasta crece la felicidad. Quiero terminar, hermanos, con una oración. Te invito a que cierres tu ojo y la escuches simplemente en el lugar en el que estés. Tranquilidad, respira hondo. Yo la voy a leer y yo quiero que tú simplemente la escuches. Te damos gracias, Señor, por el estado permanente de felicidad verdadera que existe en la profundidad de nuestra alma. Porque compartimos tu naturaleza divina y podemos con Pablo decir que nos regocijamos en el Señor siempre. Porque nuestro gozo no está conectado con ninguna emoción pasajera o circunstancia que puede cambiar, sino en una relación permanente y eterna que tú has establecido de terminar con nosotros por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, por ello, y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a disfrutar de la felicidad que ya es nuestra, a disfrutar de la bendición de conocerte. Señor, es tan fácil para nosotros volvernos infelices, perder la bendición y el gozo de nuestra salvación por culpa del pecado. Te pedimos que nos ayude a vivir con la plenitud de gozo conforme respondemos en obediencia a tu palabra, la cual ha sido escrita para que nuestro gozo sea cumplido. Te damos las gracias, Señor, por el hecho de que tú deseas que seamos felices, que estemos contentos, satisfechos, bendecidos, y porque nos has llamado a esto por la gracia dulce que nos fue concedida a nosotros en Cristo, en el momento en que te acogimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora, Señor, permítenos disfrutar de todo eso. Permítenos entrar en la plenitud de lo que estamos hablando mediante la obediencia y la fidelidad. Y Señor, también queremos pedirte que aprendamos en este estudio acerca de la bienaventuranza, aprendamos también cómo las podemos proclamar a otras personas, para que los llamemos a una respuesta apropiada del Evangelio, para que de esta manera más personas puedan entrar a esta felicidad que disfrutamos y que disfrutaremos para siempre y algún día por toda la eternidad. Te lo agradecemos todo, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que tú quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que podáis disfrutar de este estudio, de este alimentarnos de la palabra del Señor. Yo de verdad que disfruto mucho y ojalá que nos cambie la vida estas cosas que estamos aprendiendo. Y terminamos diciendo, oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Oremos, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y líbranos de la tentación. Líbranos del mal. Ayúdanos en todo, Señor. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio,
Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguimos comenzamos ya el estudio de la primera bienaventuranza, que es aquella que dice, la hemos repetido varias veces ya, ojalá nos la podamos aprender también: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.